Buenos días, vamos con la clase de hoy jueves, en la que tenemos que corregir los ejercicios 1 y 2 del último día y ver el siguiente punto, el punto 2 de vectores, en los que os voy a enseñar a hacer algunos cálculos con vectores, que son muy sencillos, y luego tendréis que hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de las páginas 167 y 168. Vale, vamos primero con las correcciones. En el ejercicio 1 de la 166 nos pedía representar los vectores AB y CD teniendo por coordenadas cada uno de sus 4 puntos, esas que tenemos ahí. Y observar que son iguales los vectores, ¿vale? Nos dice que comprobásemos que AB y CD eran los mismos o eran iguales hallando sus coordenadas y que calculásemos su módulo. Bien, pues para empezar tendríamos que hacer un sistema de coordenadas y sobre ese sistema de coordenadas situar los 4 puntos, ¿vale? El punto A, que es el 1, 1, pues nos vamos a las coordenadas 1 en la X, 1 en la Y. Ahí tenemos el punto A. El punto B, menos 2, 7, nos vamos menos 2 en las X, 7 en las Y, ahí tenemos el punto B. El punto C, que sería el 6, 0, nos vamos 6 en las X, 0 en las Y, ese de ahí. Y el punto D, que es el 3, 6, 3 en las X, 6 en las Y, ahí tenemos el punto D. Si representamos los vectores, en este caso el vector AB sería el vector que tiene por origen el punto A y por extremo el punto B, y por eso la punta de la flecha se sitúa en el punto B. El vector CD sería el vector que tiene origen en el punto C y extremo en el punto D. Por eso la punta de la flecha va en el punto D. Una vez que los hemos representado, fijaos cómo tienen la misma dirección, porque tienen la misma inclinación, el mismo sentido y también tienen el mismo módulo, es decir, son igual de largos, tienen la misma longitud. Por eso visualmente ya se aprecia que son iguales y son el mismo vector. ¿Cómo se comprueba? Calculando sus coordenadas. Para calcular las coordenadas de un vector, restamos las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Por lo tanto, el vector AB va a ser las coordenadas del punto B, menos 2, 7, menos las coordenadas del punto A, extremo menos origen. Al hacer la resta, menos 2 menos 1, menos 3, 7 menos 1, 6. El vector AB tendría por coordenadas menos 3, 6, lo que significa, y si lo vemos aquí en la gráfica, ese menos 3 significa que retrocede 3 lugares en las X, como podéis ver ahí, como se echa 3 cuadraditos hacia la izquierda en el eje de las X, y avanza 6 positivos en el eje de las Y, que lo vemos aquí como sube desde el 1 hasta el 7, sube 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades en el eje de las Y. Por lo tanto, las coordenadas del vector AB serían menos 3, 6. Al hacer el vector CD, haríamos coordenadas del extremo, que es el punto D, 3, 6, menos coordenadas del origen, que es el punto C, 6, 0. 3 menos 6 son menos 3, 6 menos 0 son 6, obtenemos las mismas coordenadas de vector que con el AB. Por eso los vectores son los mismos. El vector de coordenadas, menos 3, 6. Es decir, aquel vector que retrocede 3 lugares en el eje de las X y avanza 6 unidades en el eje de las Y, en el sentido positivo. ¿Cómo calculábamos el módulo? El módulo se calcula como el teorema de Pitágoras. Fijaos estos triángulos rectángulos, ¿vale? Eso sería el módulo del vector AB, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tiene por catetos 3 y 6, miden 3 y 6. Luego sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 9 más 36, raíz de 45. Simplificando el radical, os recuerdo que para simplificar el radical, el 45 habría que factorizarlo. 45 es 9 por 5, es decir, 3 al cuadrado por 5. Como tengo un 3 al cuadrado, lo puedo sacar fuera. Me quedaría 3 raíz de 5, ¿vale? Simplificando el radical. Siempre que nos dé un resultado que sea un radical hay que simplificarlo, extrayendo los factores del radical que sea posible, ¿vale? En el ejercicio 2 nos dice que tenemos 3 puntos de coordenadas A, 3 menos 1, B, 4, 6 y C, 0, 0. Nos pide hallar las coordenadas del punto D para que los vectores AB y CD sean iguales, ¿vale? Pues aquí tenéis la muestra. Como no conocemos las coordenadas del punto D, vamos a decir que el punto D tiene por coordenadas AB, ¿vale? Dos variables, dos incógnitas, A y B, o podemos haberlas llamado X, Y o como queráis. Entonces, el vector AB sería el resultado de restar las coordenadas del punto B, 4, 6, menos las coordenadas del punto A, 3, menos 1. 4 menos 3, 1, 6 menos menos 1, 6 más 1, 7. Luego el vector AB tiene por coordenadas 1, 7. Como el vector CD tiene que ser igual, sus coordenadas tendrán que ser también 1, 7. Como las coordenadas del punto D, que es el extremo de ese vector, son dos incógnitas porque no las conocemos, A y B, tendremos que AB menos las coordenadas del punto C, que es 0, 0, tiene que ser igual al vector 1, 7, al vector CD, que tiene que ser igual
al vector AB, tiene que tener las mismas coordenadas, ¿vale? Por lo tanto, como esto nos da, al hacer A menos 0 es A y B menos 0 es B, AB tiene que ser igual a 1, 7, y las coordenadas del punto D tienen que ser 1, 7 precisamente, para que al hacer la resta de D menos C nos dé el mismo resultado que al hacer la resta de B menos A. Bien, pasamos al punto 2. Aquí no me voy a detener tanto, leéis vosotros las dos páginas de teoría, ¿vale? Tenéis la 167 y la 168. Le echáis un vistazo despacio, veis ahí los ejemplos, pero yo os lo voy a explicar aparte de las páginas del libro. Sobre todo no me voy a centrar mucho en la representación gráfica, que habla también de la representación gráfica de la suma, de la resta, del producto. No me voy a centrar mucho porque no es muy importante, sino que os voy a enseñar a cómo hacer esas operaciones con vectores. Tendríamos, para empezar, vamos a ver la multiplicación de un número por un vector. Multiplicación de un número por un vector. Imaginad que tenemos el vector que tiene por origen, ¿vale? Tenemos los puntos A, 3 menos 4 y el punto B, 2, 2. Queremos calcular 3 AB, es decir, multiplicar por 3 el vector AB. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector AB. Calculo el vector AB, extremo menos origen, que sería 2, 2, menos el 3 menos 4. 2 menos 3 menos 1, 2 menos menos 4, 2 más 4, 6. El vector AB sería el vector menos 1, 6. ¿Cómo calculo ahora el producto de un número por un vector? Pues multiplicando 3 por el vector menos 1, 6, que consiste en multiplicar cada componente del vector, cada coordenada, por 3. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 6, 18. Con lo cual 3AB sería menos 3, 18. Multiplicar el vector AB por 3. ¿Cómo se podría hacer la suma de vectores? Pues mirar, la suma de vectores es muy sencilla. Imaginar que tenemos el vector AB de antes, menos 1, 6, y tenemos el vector CD que tiene por coordenadas 5, menos 7, ¿vale? ¿Cómo se haría AB más CD? La suma de esos dos vectores, pues es muy sencilla. Tendríamos que sumar la coordenada X con la coordenada X y la coordenada Y con la coordenada Y, es decir, menos 1 más 5, que serían 4, 6 más menos 7, que serían menos 1. Luego AB más CD sería 4 menos 1. La suma de vectores se suman coordenada a coordenada, las X con las X y las Y con las Y, y ya está. Para la resta, pues lo mismo, pero restando. Imaginar ahora que tenemos el vector, un vector U de coordenadas 2, menos 3, y un vector V de coordenadas menos 1, 5. Vamos a hacer la resta U menos V, a restar los vectores, el vector U menos el vector V. Pues escribiríamos 2 menos 3, que es el vector U, menos 1, 5, que es el vector V. 2 menos menos 1 sería 2 más 1, 3, menos 3 menos 5, menos 8, con lo cual la resta de los vectores U y V daría como resultado 3 menos 8. Y ahora, mezclando las tres operaciones que hemos visto, mezclando la multiplicación de un número por un vector, la suma y la resta de vectores, podemos obtener lo que se llaman las combinaciones lineales. Una combinación lineal es lo siguiente. Mirad. Una combinación lineal, que la tenéis en la página 168, es una operación que, teniendo dos números, A y B, números, y luego tenemos U y V, vectores. Pues una combinación lineal es multiplicar A por U más B por V, ¿vale? Es una operación en el que intervienen productos de números por vectores y luego sumas o restas de vectores. Eso sería una combinación lineal. Por ejemplo, imaginar que tenemos el vector U
que es el menos 3, 4. Y el vector v, que es el 7, 2. Una combinación lineal, por ejemplo, sería 3u menos 6v. ¿Cómo haríamos 3u menos 6v? Pues sería 3 por el vector u, que es menos 3, 4, menos 6 por el vector v, que es el 7, 2. Hacemos primero los productos. Menos 9, 12, ¿vale? 3 por menos 3, menos 9, 3 por 4, 12, y luego le restaríamos 6 por 7, 42, y 6 por 2, 12. Y ahora hacemos la resta. Menos 9 menos 42 sería menos 51, y 12 menos 12, 0. Con lo cual, el resultado de esa combinación lineal sería menos 51, 0, ¿vale? Eso sería una combinación lineal. Os voy a hacer ahora este ejemplo, ¿vale? Os voy a hacer el ejemplo que viene en la página 168, es el problema resuelto, que tiene bastante que ver con lo que tenéis que hacer vosotros luego en el ejercicio 3, de la página 168. Entonces os hago ese ejemplo y con eso terminamos. Mirad, tenemos los vectores u, 7 menos 4, el vector v, menos 5 menos 2, y el vector w, 11, 18. Y 3 preguntas. Nos dice en el apartado A que comprobemos que los vectores u y v tienen la misma dirección. Mirad, ¿cómo se comprueba si dos vectores tienen la misma dirección? Se comprueba viendo si sus coordenadas son proporcionales. Es decir, que lo que tengo que hacer es comprobar si al dividir la coordenada x de u, que es 7, entre la coordenada x de v, que es menos 5, obtengo lo mismo que al dividir la coordenada y de u, que es menos 4, entre la coordenada y de v, que es menos 2. ¿Se obtiene lo mismo al hacer 7 menos, partido por menos 5 que menos 4 partido por menos 2? No se obtiene lo mismo. Por lo tanto, no tienen la misma dirección. ¿Vale? Eso para el apartado A. Para el apartado B, ¿vale? Para que dos vectores tengan la misma dirección, se comprueba si al dividir su coordenada x, la coordenada de x de uno entre la coordenada de x del otro, se obtiene lo mismo que al dividir la coordenada y de uno entre la coordenada y del otro. Para el apartado B dice work out the coordinates for 3u minus 2v. ¿Vale? Tenemos una combinación lineal. Nos pide obtener las coordenadas de esa combinación lineal. Pues sería 3 por el vector u, que es 7 menos 4, menos 2 por el vector v, que es menos 5, menos 2. Pues lo mismo que os he hecho en el ejemplo de arriba. Hacemos primero la multiplicación, nos quedaría 21 y menos 12, menos, y ahora 2 por menos 5, menos 10, 2 por menos 2, menos 4. Y ahora hacemos esa resta, 21 menos menos 10 es 21 más 10, queda 31, menos 12 menos menos 4, menos 12 más 4, menos 8. Resultado de la combinación lineal sería 31 menos 8. Y para el apartado C nos dice que calculemos el valor de x para que se cumpla lo siguiente, que la combinación lineal de x y de y, que la combinación lineal de x por u más y por el vector v sea igual al vector w. Vale, mirad, ¿cómo hacemos esto? Tenemos dos incógnitas, x e y, que es lo que tenemos que calcular. U, v y w, si sabemos lo que es, vamos a escribirlos. Tendríamos x por el vector u, que es 7 menos 4, más y por el vector v, que es menos 5 menos 2, nos daría como resultado el 11, 18. Ahora lo que sabemos de aquí, entonces, es que al multiplicar x por 7 y sumarle menos 5 por y, obtendríamos 11. Y que al multiplicar x por menos 4 y sumarle menos 2 por y, obtendríamos 18. ¿Vale? Pues de ahí tenemos que sacar un sistema de ecuaciones. Lo que se hace es que de las x nos sale una ecuación, tendríamos 7x, bueno, de las x de la primera coordenada me refiero, del vector, no confundir con la x de la incógnita que tenemos aquí. Es decir, que 7 por x sería 7x menos 5y, nos tendría que dar igual a 11. Ahí hay una ecuación con dos incógnitas, 7x menos 5y igual a 11. Y con lo que tengo subrayado en rojo, menos 4x menos 2y igual a 18, obtenemos otra ecuación. Así nos sale un sistema de ecuaciones lineales, muy sencillo, que ya simplemente pues habría que resolver por el método que queráis, sustitución, igualación, reducción,
el que mejor os parezca. Y obtendríamos las soluciones x igual a menos 2 e y igual a menos 5, lo que nos pedía el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacéis los ejercicios 1, 2 y 3 de las páginas 167 y 168 para